Un poquito Entonces puede ser que haya un azar. Falta la constelación de Orión. Falta. Es la charla de hoy o el taller es un genérico sobre lo que es el inicio, los conceptos básicos para que todo el mundo los tenga claros. Y de alguna forma es el ABC para conocer el proceso de clasificación. No vamos a ver clasificación pura, por esta clasificación pura y dura, sino es un poco el ABC. A ver, eso... La idea... Bueno, aquí no. La idea es entrar en el siguiente taller ya más en clasificación concretamente y después, para no liarnos mucho, sería mejor, más prudente hacer clasificaciones por géneros. O sea, intentar poco a poco introduciros en grupo de rústulas, por ejemplo, grupo de... y así es más accesible, creo yo, no es demasiado texto. Y ya lo... Bueno, vamos a empezar. Se lo mandaré yo al coso. ¿Estamos todos? Vale. Bueno, esta imagen, como podéis ver, evoca, bueno, se ve parte de la bóveda celeste del universo, junto con la Tierra. El ser humano, cuando ve esta panorámica, o este disfrute, o como lo quieras llamar, tiene una sensación, ante tanta magnitud, de pequeñez, de minúsculo. Y entonces, en esa dimensión, le aborda la sensación de caos. Vale, entonces lo que tiene que hacer es buscar un orden, unas referencias, y de ahí intenta clasificar las cosas. De alguna forma, es una necesidad permanente del ser humano de buscar el orden en el aparente caos que le rodea. Y esa es un poco la labor de la clasificación, de poner las cosas en orden, o por lo menos intentar hacerlo. Aparte del universo, que los astrónomos se encargan de hacerlo con el universo, en lo que es la Tierra y concretamente en el tema de la vida, uno de los primeros que lo intentó o inició fue este señor, Aristóteles. Una de sus frases famosas o conocidas es la de: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Por el año a.C., 364, este señor fue y lo hizo de la siguiente forma. Abordó el tema de forma pues sencilla. Puso de un lado todo aquello que no se movía y que era aspecto verde, y del otro lado todo lo que se movía, que eran los animales. Entonces él clasificó de la siguiente forma: plantas por un lado y animales por el otro, algo lógico y evidente. Bueno, con el devenir del tiempo pues hubo varios intentos de reclasificación, de compactarlo más, de organizarlo mejor. No lo he puesto porque creo que no era el momento adecuado, sería mucho tostón todos los que han pasado y han intentado, pero sí que es muy importante la figura del señor que viene ahora, Linneo. Su nombre, Carlos Linneo, ahí lo pone, era sueco, nació en Suecia, y su nombre en sueco, Carl Nilsson Linnaeus. Tiene un parecido con Emilia, tío. Oye, Emilia, te lo juro. Me falta la peluca. Este hombre era un auténtico fan de la clasificación. Su mente era prodigiosa porque todo lo encasillaba y lo metía en cajitas pequeñas, en pequeños cajones. Tenía auténticas paredes llenas de cositas, desde plantas pequeñas, desde minerales, y él era un crack de la clasificación. Tanto es así que hasta incluso latinizó su nombre, Carolus Linnaeus, para clasificarlo también. O sea, es un poco... Bien, aquí está un poco el sistema que lo utilizaba, ¿no? Todo en cajitas, todo en departamentos. ¿Para qué? Para organizar, para ordenar, encasillar. En resumidas palabras, la elaboración de la sistemática. Fueron los primeros albores, digamos. La sistemática, ¿qué significa? Pues la sistemática se encarga de clasificar los seres vivos dentro de un sistema, que lo iremos viendo. De la misma forma que un metro es una unidad del sistema métrico, la sistemática utiliza un concepto o un patrón de referencia que es la especie. ¿Por qué? Porque la especie es lo que realmente existe. Cuando voy a buscar una seta en el monte, tengo en la mano una especie concreta, no tengo una familia, ni un grupo. Eso no existe, eso lo creamos nosotros, para hacernos referencias y para situarnos y buscar ese orden en lo que aparentemente supone un caos, o nos parece un caos. ¿Por qué utilizamos nombres en latín? Pues porque el inventor, el famoso Carl von Linneo, estableció en este año aproximadamente un sistema universal de denominación de los seres vivos.
de los naturalistas de la época, que es el idioma en latín. Es un idioma que, bueno, todo el mundo lo conoce de la procedencia y permite situar un mismo espécimen en cualquier parte del mundo con la misma denominación y no da lugar a error. En lenguas concretas suelen ser traducciones a menudo o fruto de tradiciones populares, que varían de una provincia a otra. Ya lo veréis mismo en cualquier especie que os metáis, por ejemplo, tanto a nivel de plantas como a nivel de setas. Todo el mundo conoce la diversidad de nombres que tiene el Boletus edulis, pues, por ejemplo, ¿no? Que si Miguelis, que si Porros, y realmente pues Boletus edulis. Sí. ¿Qué es la micología? Procede del nombre, todo el mundo lo sabéis, es un poco más de lo mismo, pero lo que es importante es esto que pone aquí abajo. Es la base para empezar a clasificar de forma correcta todo lo que supone o lo que tiene forma de vida. Las etapas son las siguientes: la taxonomía, la sistemática y la nomenclatura. La taxonomía lo que hace es, aquí lo tenéis, estudia a los seres vivos desde diversos puntos de vista. Y lo que intenta es individualizarlo, o sea, buscar ese individuo concretamente por sus caracteres exactos y no otro. Eso es el objeto de la taxonomía. La sistemática, como hemos visto antes, intenta todos esos taxones organizarlos en una especie como de sistema jerárquico, digamos, de rangos, de más pequeñito a más grande, o de más grande a más pequeño. Y después, por fin, es la nomenclatura. Cuando hemos diferenciado un taxón taxonómicamente, una especie concreta, un espécimen, y lo hemos puesto en un rango, en la sistemática jerárquico, tenemos que darle un nombre. Y de eso se encarga precisamente la nomenclatura. Bien. Las especies, organismos o entidades biológicas que disponen de este tipo de patrones, lo comentaba antes. Por ejemplo, en este caso, esta especie, que es la manita phaloides, ahí está definida claramente por los caracteres típicos de la propia seta. Todas las setas que tengan esos mismos caracteres responderán a este mismo patrón y por lo tanto serán la misma especie. Varias especies parecidas constituyen un género. Ya entramos en un grupo más amplio, desde lo que es la base de la pirámide hasta el siguiente grupo. Varios géneros se agrupan y forman una familia. Por ejemplo, un Lactarius, si lo vemos bien, responde a un Lactarius lecciosus, espécimen concreto. Lactarius, si lo va subiendo el género, Lactarius abarca ya más grupos diversos. Vamos a la familia Rusuláceas, encuadra Rúsulas y Lactarius, y poco a poco vamos subiendo. La especie no cambia, es lo que os comentaba antes, porque es la que existe en la naturaleza. Lo demás es inventado, es como un poco los patrones de referencia. Cuando uno va situándose y va a un lugar con el coche o vas en avión y dices paralelo tal, meridiano tal, pues realmente no existe en la Tierra. Es un concepto que tenemos para orientarnos y para situar el punto exacto. Ese mismo sistema o similar se utiliza, digamos, en esta clasificación. Bien, aquí tenéis un poco el orden ascendiente o descendiente según lo queráis ver. Los sufijos en negrita, ¿qué es esto? Micota, micotina, micetes, micetidae, ales, aceae, es los grupos que componen o que forman los diferentes rangos. Si yo leo un nombre y pone mastigomicota o mastigomicota, sé que estoy hablando de una división, es uno de los grupos más grandes, digamos. Si pone micetes, pues estoy en la clase. Micetidae es subclase. Me vengo ya a Aceae, es familia, por ejemplo. Higroforáceas, Higroforaceae, familia de las higroforáceas. Es un poco para que tengan la referencia. Esto que parece no es difícil, si nos acostumbramos poco a poco a nombrarlos de esta forma, e intentar hacer, aunque sean pequeños borradores o pequeñas chuletas en casa, e intentar con la mente acercarnos a los grupos, a identificar. Nos será muy útil porque cuando cogemos una biografía de lo que sea, del Lactarius, de Boletus,
y la estamos leyendo, al ver las palabras que ponen en la terminación, directamente nuestro cerebro irá al grupo en concreto y sabremos guiarnos, que es muy importante. Para denominar una especie, por su nombre científico, se utiliza un sistema binómico que fue creado por Linneo en su día. Y se utiliza de la siguiente forma: la primera letra se pone en mayúscula, en el caso del Leucopaxillus, por ejemplo, y se crea lo que se llama el género. Y la segunda palabra se pone siempre en minúscula. Veréis que Amarus, en este caso Leucopaxillus Amarus, aparece en minúsculas. Siempre este es un protocolo para utilizar la nomenclatura linneana, que se llama género y especie. Si os fijáis, él también se lo hizo: Caraeolus Linnaeus. Bien, después del nombre científico, esto lo habréis visto en muchas biografías y a veces diréis: ¿esto qué quiere decir? ¿Y esto de letras que aparece al lado, qué sentido tiene? Esto me molesta, hasta incluso a algunos les molestará. Dirán: hostia, esto es un rollo. Pues no, es importante porque hace referencia a el que validó la especie o el que la identificó por primera vez. Esto es muy útil porque de alguna forma nos sitúa. Es como cuando hablas de un personaje y no sabes situarlo en la historia, en el tiempo que vivió. Eso es algo similar. Es identificar la especie y darle una referencia de la persona o el micólogo que la validó. En ocasiones la cosa se complica y veréis que aparece lo siguiente que pone aquí abajo: FR, entre pares Fries, en este caso, y después pone Kuhner. Bueno, pues esto, ahí lo explica, es el que después hizo una análisis, o como se quiere llamar, y revalidó la especie o le cambió el nombre, y entonces este fue el segundo, digamos, el original fue Fries, y Kuhner luego le volvió a renombrar o le dio otro nombre. Pues hay que tenerlo en cuenta esto. Pueden poner un tercero y un cuarto. Sí, sí. Hay veces que aparecen, ¿no? Sí. ¿Y las fechas? ¿Qué veces aparecen? Las fechas no lo suelen poner normalmente. Hombre, ya es muy complicado. Aparece Sí que el Sí que no hay algunas que yo lo he visto. Algunas cosas lo he visto. No, yo lo he visto también, que hay alguno que te pone el año El año en que lo descubrió, que le puso el... Ya. Pero eso ya creo que es algo más concreto, ya la bibliografía. Yo el otro día en concreto, concretamente es estuve mirando no es tan genérico a Betalín, como eso. Sí. Betalín no, perdón, Betadine es el de la farmacia. el de la famosa amanita Vitadini. Vitadini, pues este hombre fue el que primero descubrió un montón de clases de trufas, de tuber. Sí, sí, sí. Fue el primero, y a razón de ir mirando y comprendí que era el mismo hombre que... Digo, mira, eso es importante cuando te pone entre paréntesis... Sí, porque enseguida te vas, lo referencias, Sí. lo sitúas y de alguna forma te ayuda luego a clasificar otros grupos. Claro. Este es el que es una cosa, y es interesante aprendéroslo. De todas maneras, con todos los cambios que ha habido en los últimos 5 años al respecto, yo creo que ha quedado medio en desuso porque no hay nadie que se moje en decir quién tiene la razón. Ya, lo que pasa es que la forma tiene su... Sí, pero es una forma de reconocerlo, de que Sí, esas sí. personas fueron los primeros Sí. No, por que, eso, lo, o sea, que lo que encontraron. hemos llegado hasta aquí y ahora no actualizan nada. Ya, porque ya, no hay nadie que no, se no, tire es al ruedo verdad. de decir es verdad o mentira. No, que es verdad, Félix. De alguna forma era el que El marcaba tema la del pauta, ADN y tal, o el que era el referente en ese momento, porque se atrevió a validarla, y a la comunidad científica pues lo expuso de forma que no daba lugar a dudas. Hoy en día, con el ADN y tantas innovaciones, pues eso a veces se complica, y cuando más lo analizan no se ponen de acuerdo. Bueno, aquí es un salto que he hecho yo, por si quería introducir cosas, he dejado 2 páginas en blanco, como una especie de preparación, aquí las tenía ahí. Las plantas, con raíces tan diferentes de forma de vida, en su línea evolutiva de los animales móviles, que el concepto permaneció intacto hasta hace poco, el de plantas y animales. Vale. Sin embargo, el avance científico demostró que eso no se ajustaba porque habían especies que no se podían introducir ni en las plantas ni en los animales. Como es el caso de estos seres, son los protistas. No llegan a ser seres porque prácticamente son unicelulares. Aquí lo tenéis, sereno protista. ¿Vale? Bueno, ahí está un poco toda la clasificación de protista. No voy a extenderme porque si no... No lo tenemos que aprender todo, ¿no? Bien, protistas. Lo que sí es interesante saber que tienen una sola célula y que incluso puede ser eucarionte o procariote. Ahora os explicaremos lo que significa.
Esto, aunque parezca un poco es complicado, no es No, difícil. no hay que saber. Porque precisamente los hongos corresponden a una categoría muy específica de sus células, que ahora lo iremos viendo, para que cuando tengáis que estudiar algún tipo de hongo, sepáis que tiene que darse esas características. En este caso, por ejemplo, son unicelulares, pero pueden tener tanto semejanza a los animales, como es el caso de esto de aquí arriba, como semejanza, en este caso no, los que son aquí abajo, heterótrofos, esto de aquí. Pone heterótrofos y aquí pone autótrofos, ¿veis? Estas son algas. Entonces estas células, estas formas de vida unicelulares pueden semejarse, sin serlo, a un vegetal o un animal. Y como esto no se encuadraba, se creó un reino expresamente para ellos, que es el reino de los protistas. Es, digamos, el reino más antiguo, más anterior que se cree que existe. Bien, en la actualidad del desarrollo experimentado, las técnicas para estudiar la célula, etcétera, pues ahí lo veis viendo, han avanzado tanto que han permitido desarrollar un sistema de clasificación muy distinto. Y se basa en la célula, que esto es lo importante. Los primeros se denominan procariotas, anteriores al núcleo. ¿Qué quiere decir? Los segundos eucariotas, núcleos verdaderos. Toda célula, humana o vegetal, tiene dentro de sí, o sea, tiene una membrana externa y luego tiene un núcleo. En el núcleo suele estar incluido lo que es el ADN para duplicarse. Ese núcleo tiene una pared que lo recubre y lo encierra. Eso se llama, cuando es así, son eucariontes o eucariotas. Si no tiene esa pared, el núcleo está difuso, por ahí, en una especie de líquido acuoso que tiene la célula por dentro, son procariotas. En este caso, ¿lo veis? Lo que os estaba contando, aquí el ADN está dentro de la célula, pero no está encerrado dentro de una membranita individual que sería la que contendría toda la carga genética, los cromosomas en este caso. Mientras que los eucariontes sí que lo tiene, esta membranita, ¿lo veis? Bien. Pues esto es básico, porque los hongos, todos los hongos, son eucariotas. Esto no lo vamos a ver, porque no se ve en el microscopio prácticamente, podría verse, pero vamos, ya son aumentos muy elevados. Sí, pero hay hongos que sí que son diminutos, que son también unicelulares. Sí. Son una sola célula, pero eucariota. El ejemplo bueno de la célula con núcleos era el huevo. Sí. El símil, más que el ejemplo. El El símil, símil. una célula. No, el huevo es una célula. Yo creo que ya ha evolucionado desde la célula. Una célula será en su origen. El huevo es una célula. Pura y dura. Es un óvulo. Y gorda. Es un óvulo. Es un óvulo y está, que está fecundado o no está fecundado. Es lo mismo que... Bien, seguimos un poco avanzando en el tema y los seres vivos, la clasificación en 5 reinos está basada en 3 niveles de organización, que es el siguiente. El primer nivel, más primitivo, el procariota, que es, todos tenéis claro que es la célula que no tiene núcleo con membrana. La carga genética está por ahí difusa. El eucariota, relativamente simple y ante todo unicelular, o sea, eucariota, una sola célula, con la carga genética encerrada en una envoltura nuclear, pero una sola célula. Y luego está el complejo multicelular. Muchas células componen un tejido, y forman un tejido, y estos también son eucariotas, también son con lo que es el núcleo envuelto en una envoltura. Dentro de este nivel hay 3 líneas evolutivas, dentro de multicelular, es decir, lo que forma ya organismos más complejos. Ahí estarían los hongos, y otros muchos. Y se basan ya en tipos de nutrición. A partir de aquí tenemos los procariotas, los de una sola célula, los eucariotas de una sola célula y a los eucariotas con varias células. Y a partir de aquí, 1, 2, 3, y estos 3 de aquí serían los 5. O sea,
He hecho así un poco resumido, fácil para que se vea esquemáticamente. ¿Y en qué se diferencian? Pues en los tipos de nutrición, sobre todo. Fotosíntesis, absorción e ingestión. La fotosíntesis, todo el mundo sabe aproximadamente de qué se trata. Es lo que realizan los vegetales, las plantas. Este tipo de nutrición se utiliza a través de un complejo de la luz solar, de los pigmentos que tiene la planta, y elabora, y a través de ese proceso, digamos, energético, elabora su propio alimento, chupando del suelo las raíces, los minerales, y lo van absorbiendo, digamos, hacia su formando la savia. Pero los animales ingieren, mastican, tragan, y dentro del intestino de su organismo se produce la digestión. Ingieren y luego hacen la digestión, y luego el agua. Hay un grupo distinto que no hace ninguna de esas dos cosas, que lo que hacen es, se nutren por absorción. Sus células prospeccionan todo el entorno, todo el medio en el cual se desarrollan, y a través de sus paredes celulares penetra dentro de la célula lo que es los nutrientes. Como una esponja. Sí, lo que hacen en este caso para que eso ocurra, claro, por ejemplo, si una célula de un hongo se encuentra con un compuesto químico que se puede alimentar de él y nutrirse, no entra, no puede atravesar las paredes, pero el hongo es muy listo. Lo que hace es que excreta al exterior una sustancia, unos enzimas, que lo que hacen es descomponer y degradar todo el complejo molecular hasta que puede penetrar sus paredes. Buenas tardes. Y de esta forma se va nutriendo. ¿Qué ocurre? Que mientras se va nutriendo, sigue excretando enzimas y va descomponiendo, y va descomponiendo. Y en ese descomponer lo que hace es que degrada la materia orgánica. Por eso es muy importante la función de los hongos en la naturaleza. ¿Ves bien o te das un rato? Sí, lo dejo más atrás. Bueno, eso se expresa en los diferentes tipos de tejidos de organización tisular, es decir, los tipos de tejidos que se forman a raíz de este tipo de nutrición. Lo veremos aquí de forma muy sencilla, esquemáticamente. Autótrofa, es una forma de explicarlo diferente, pero bueno, esto es fotosíntesis, a través de la fotosíntesis. ¿Y qué quiere decir autótrofa? Pues que producen su propio alimento, se autonutren, tienen recursos suficientes, tienen unas estrategias que han desarrollado y se procuran su propia nutrición. Con los elementos que les rodean, ellos fabrican lo que necesitan. Y luego está la heterótrofa, es decir, todos estos personajes que veis por aquí, incluidas las setas, no son capaces de producir su propia nutrición, su alimento. Entonces necesitan ir a buscarlo fuera. ¿Cómo? Pues cazando, ingiriendo en este caso, también en todos estos grupos animales. Y aquí tenemos el grupo de los hongos, las setas, que sus micelios lo que hacen es que, por absorción, se nutren. Pero siempre tenemos claro que es heterótrofo. Van a buscar, no pueden crear sus alimentos, entonces van a buscarlo. Desarrollarán estrategias varias y diversas para hacerlo. En este caso, el carbono es lo que tienen, sobre todo orgánico, la presencia de carbono orgánico en cualquier compuesto que exista. Las setas necesitan del carbono para su nutrición. Visto ya las diferentes formas de nutrición, que es importante, autótrofa y heterótrofa, los hongos siempre, no hay ninguno que haga esta estrategia. Por lo tanto, todos necesitan siempre materia orgánica que esté por ahí pululando cercana. Porque puede ser un árbol, puede ser las plumas de un pájaro, puede ser las pezuñas de un caballo, incluso se especializan algunos de ellos en grupos concretos de animales para degradar ese compuesto concretamente. Es una cosa muy curiosa, pero es así. Reino fungi. Vamos a entrar en el reino, es el escalón más alto de lo que se llama fungi, o sea, o los hongos.
En este caso ya no son animales ni vegetales, es un reino concreto, reino de los hongos. ¿Y tenemos qué tenemos? Ya sabemos, es una primera lección todo el mundo, que son eucariotas, que sus células están compuestas de un núcleo el cual tiene una membrana que lo recubre, su ADN está metido ahí dentro, o sea, no está disuelto, sino que está encerrado en una membranita en su núcleo. Son heterótrofos, necesitan ir a buscar el carbono orgánico, se nutren por absorción y en esa función de nutrición lo que hacen es algo muy importante, degradar la materia orgánica, por eso son tan importantes. Su reproducción es mediante esporas, no tienen flagelos, o excepcionalmente solo flagelos, son casos muy concretos, pero básicamente no tienen flagelos. Poseen paredes celulares quitinosas, hay un compuesto, una sustancia que recubre sus paredes celulares, que hay otras más, pero la quitina es una de ellas. Bien, y visto un poco el tema así por encima, a grosso modo, de forma esquemática y sencilla, pasamos al terreno de la clasificación, que es un poco lo que todo el mundo le interesa. Para determinar una especie, esto está sacado de unos cuadernos de las FAM, de la Federación FAM, ¿o cómo se llama? Las FAM, Federación Mediterránea de Micología, CEM se llama, Federación Europea, ¿no? de Mediterránea, de Micología. Y bueno, está un poco copiado de ellos. Entonces me pegué la currada de leerlo y luego por una currada por las fechas incluidas, pero bueno, ahí queda el cuadro y te da un poco las líneas generales de lo que hay que hacer para clasificar una seta con bibliografía. Entonces lo vamos repasando. Utilizamos claves generales y una vez nos lleguen a un grupo más concreto, a partir de ahí buscamos las claves detalladas del grupo. Si encontramos el nombre y nos cuadra, hay que confirmarlo con otras ilustraciones o con otras bibliografías y ver si en varios de ellos estamos hablando de especies que pueden llegar a producirnos cierta confusión. Puede ser un inocive, puede ser un lactarius, todo el mundo delicioso lo conoce, aunque a veces también uno duda si realmente lo es. Pero bueno, es que es un tema muy complejo. Parece sencillo, pero realmente cada vez que se va avanzando, la complejidad de los hongos es tal que a veces incluso micólogos discuten. Cuando lo tengamos claro, por varias bibliografías, que es seta concretamente, esa especie, que pertenece al género y está clasificada bien, aún así es conveniente siempre consultarlo con algún experto o otra persona que también se lo ha currado y ha hecho la misma búsqueda. Y entonces vemos que los dos han llegado a la misma determinación. Ya es un punto importante, por lo menos de alguna forma tenemos un referente, que la labor que hemos estado haciendo, el otro la ha hecho igual, ha hecho sus deberes, tú has hecho los tuyos y coinciden. Eso es importante. Bien, ¿qué no ocurre eso? Pues hay que volver hacia atrás. Una característica ha sido mal interpretada, que eso es lo más común, es esto. De alguna forma nos ha pasado. Bien ha habido en la parte del sombrero, en una zona anular que hemos pasado por alto, o ha habido en las partes de las láminas, en la parte de abajo, ha habido una zona en la cual habían una especie de cistidios o que no los hemos visto con el microscopio, y eso nos ha llevado a error. Entonces hay que recomponer todo otra vez y empezar paso a paso. Una vez lo tengamos claro, pues estupendo, ok, y el 10. Hemos conseguido detectar y determinar la especie que estábamos investigando o analizando en este caso. Presuntamente. Presuntamente. Si no viene alguien que lo discute, que luego pasa eso. Oiga, esto que usted ha dicho que está, resulta de que no es eso. Sobre todo Félix. Por eso lo dice. Siempre tiene que haber alguien que ponga duda, ¿no? Una cosa, Si eres el Ibavia, no te digo nada. ese tema ocurre, yo lo veo que ocurre muchas veces entre vosotros y uno clasifica y dice, no, esto no es por esto, por esto. Y a veces se genera cierta como no enemistad, cierta coño, hostia, este va a saber más que yo, ¿será posible? ¿Me está fastidiando? No, o sea, lo que hay que hacer es no mosquearse ni enfadarse, lo que hay que hacer es buscar en la bibliografía y demostrarle
de manera científica, con argumentos que los tuyos tienen más peso que los de él, o al revés, él te lo puede rebatir. Siempre hay que demostrar, es ciencia